Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos a una Gobinot más del Colegio Notarial de Cataluña. Soy Pablo Vázquez Moral, miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial, y en nombre de la Junta Directiva pues les doy la bienvenida a nuestro público presencial, a nuestro público telemático. Bueno, es un acto más del Instituto Notarial del Derecho Internacional Privado que comenzamos ya hace unos 5 años en el Colegio Notarial. Y bueno, pues nos hemos centrado, bueno, hemos hecho muchos tipos de conferencias, de actos. En muchos de ellos hablábamos pues, de las diferentes instituciones, de régimen económico, sucesiones, etcétera, los diferentes reglamentos. Y yo creo que nos faltaba un tema que es empezar con el derecho comparado. Y es de lo que venimos a hablar hoy, sucesiones de derecho británico, con Alfonso Ibarra Bores, que ahora nos lo presentarán, las catedráticas. Están conmigo aquí Beatriz Añoveros Terradas, Cristina González Belfus, catedráticas de la Universidad de Barcelona, que, pues que conmigo van a presentar este acto en materia sucesoria. Y bueno, pues voy a darle la palabra a Cristina, que nos va a presentar a nuestro ponente. Sí, bueno, muchas gracias, Pablo. Encantados de volver a tener una nueva sesión de este Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado y de contar para el día de hoy con el doctor Alfonso Ibarra Bores, que es profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y uno de los grandes especialistas en España en el tema del que nos va a hablar. Alfonso me estaba contando antes que empezó su interés por el tema del derecho inglés a raíz de ciertas obligaciones docentes y ha dedicado ahora ya mucho tiempo, tiene una monografía sobre las sucesiones de los británicos, otra sobre régimen económico, matrimonial y temas de derecho inglés y muchos artículos y ponencias en esta materia, con lo cual estamos encantados de poder contar con él. Bienvenido, Alfonso, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bien, yo creo que bueno, deberíamos empezar contextualizando un poquito el tema y me gustaría preguntarte sobre el origen de la problemática de la que vienes a hablarnos hoy. ¿Por qué se dan tantos problemas con las sucesiones de nacionales británicos? Buenas tardes, muchas gracias al Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado por su invitación, en primer lugar, en las personas de don Pablo Vázquez y doña Cristina y su compañera que también está aquí hoy presente, Beatriz, no sé los nombres. Y es para mí un honor estar aquí hoy para hablarles en esta tarde sobre sucesiones de británicos y los problemas que se plantean en la práctica. Respecto a la pregunta que me ha hecho para abrir la tarde, pues quizá es un hecho que la mayoría de resoluciones de la Dirección General sobre temas de sucesiones internacionales, muchas de ellas están relacionadas con sucesiones de británicos. Gran parte afectan a sucesiones de británicos, a problemas que plantean en el día a día las sucesiones de británicos. ¿Por qué es ello? Pues yo diría que fundamentalmente es por dos motivos. Por las diferencias tan importantes que hay, tanto sustantivas como en el campo del derecho internacional privado entre los dos países. Regulaciones materiales sustantivas muy diversas, pues en el derecho inglés, desde la conocida libertad de testar, que a lo largo de los siglos lo ha sido más o lo ha sido menos, frente a nuestro sistema y las famosas legítimas, la importancia que en el proceso sucesorio tiene en el derecho inglés un documento que se llama el Grant of Probate, sobre el cual espero que hablaremos ahora algo, sobre la importancia que tiene una figura que es el executor o el ejecutor del testamento, que puede tener una similitud a nuestro albacea y contador partidor, pero realmente tiene unas funciones que van más allá y sobre todo en otras filosofías del fenómeno sucesorio. En cuanto, por ejemplo, también la forma y el registro del testamento se separa totalmente de nuestro sistema, son más informales y ya registros, pues ahora tendremos ocasión de cómo está el tema registral allí. Y todo esto va también ligado al concepto de lo que es el título sucesorio en el derecho inglés. Porque el grant que hablaba antes es un documento muy importante en toda la tramitación de una sucesión. Entonces incluso ha habido discusiones sobre cuál es el título, si es el testamento o lo es el grant.
Parece ser que el testamento lo es en sentido formal y en un sentido, perdón, en sentido material, y en un sentido formal lo es el grant. Pero sin el grant no se puede hacer nada. Y después hay unas diferencias muy importantes en el sistema conflictual de la norma de conflicto de los dos países. En el sistema británico es escisionista, con lo cual ellos dicen que la sucesión de bienes inmuebles se regula por la ley de situación del bien inmueble. Si el bien está en España, la sucesión de ese bien va por la ley española. Y los bienes muebles por la ley del domicile del causante. Concepto este también muy típico del derecho inglés. Sin embargo, nuestro sistema prima la unidad y universalidad, que además es la que finalmente aparece también en el reglamento 650. Total, que todas estas circunstancias hacen un campo de cultivo para que podamos encontrarnos con problemas en sucesiones internacionales. Incluso un sistema como el nuestro, un sistema conflictual donde prevalece la unidad y la universalidad, una única ley se aplica a la sucesión y abarca todo el patrimonio, esté en un estado o esté en varios estados, pues ese sistema funcionará si otros países admiten esa ley única y después vayan también a reconocer las resoluciones que se dicten en ese estado, lo cual es complicado. Mutatis mutandi podríamos decir algo del sistema escisionista que puede dar lugar a la aplicación de varias leyes. Un poco para ver el marco, yo creo que con esto es suficiente. Perfecto. Muchas gracias, Alfonso. Y en cuanto hablamos aquí de sucesiones en Reino Unido, pero también se habla de británicos, ingleses, ¿cuál es el ámbito del que estamos hablando? ¿Ingleses y galeses? ¿Hay especialidades en Escocia, Irlanda del Norte? ¿Podrías indicar un poquito esto? Sí, porque además en la práctica hay mucha confusión. Yo doy una clase de introducción al inglés jurídico en la universidad y en la primera clase lo primero que hago es dejar todo esto muy claro. El derecho inglés se aplica en Inglaterra y en Gales. El Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, es un país más amplio y tiene el territorio de Escocia y el territorio de Irlanda del Norte. Entonces, el derecho inglés, por razones históricas, se aplica en Inglaterra y en Gales. Y en el resto, pues tienen su propio derecho Escocia e Irlanda del Norte. El de Escocia tiene sus peculiaridades porque es un sistema más parecido a un sistema de civil law, donde incluso, ya no digamos que hay legítima, pero sí hay derecho a una cuota. A una cuota, ciertos beneficiarios de las herencias tienen derecho a una cuota sobre los bienes muebles, sobre los bienes muebles. Eso no hay nada en el derecho inglés. El hijo, según concurra, ¿no?, con los padres y demás, pues tiene derecho o a la mitad de los bienes o a un tercio de los bienes, y los padres exactamente, o los progenitores exactamente igual. Esta es una peculiaridad del derecho escocés que no existe en el derecho inglés. El derecho irlandés es muy parecido al derecho inglés. Tiene alguna... Irlandés me refiero a Irlanda del Norte, pero después está la República de Irlanda, que es otro país que también tiene su propio derecho muy parecido en funcionamiento al derecho inglés. Y después, en cuanto a lo que es el proceso sucesorio, al famoso Grant of Probate, también existe en Escocia y también existe en Irlanda del Norte. Pero en Escocia, en Irlanda del Norte se le llama también el Grant of Probate, pero en Escocia no. En Escocia se llama el Confirmation, procedimiento de confirmation, de confirmación. Y además lo emite un tribunal que suena un poco raro o gracioso, que es el Sheriff's Court, el tribunal del sheriff, que sí existe como tal. Y entonces estos territorios van a emitir el grant o el confirmation o el grant of probate siempre y cuando existan bienes en esos territorios. Esa es la regla general. Pero sí hay diferencias importantes, sobre todo en Escocia. Lo que vamos a hablar aquí en general va encaminado al derecho inglés. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, ahora entramos en temas de internacional privado. Nos has explicado que tienen un sistema de escisión y lo que me gustaría saber es si entiendes que desde el reglamento 650/2012, en el caso de británicos residentes en el Reino Unido que tengan bienes en España, ¿se debe aplicar el reenvío a la ley española respecto a los inmuebles aquí situados? Eh, ¿Tú entiendes que procede ese reenvío o no? Bien, pues buena pregunta.
porque aquí entramos de lleno en el artículo 34 del reglamento, que regula el reenvío. Es el único reglamento de la Unión Europea en esta materia de cooperación judicial civil donde se admite el reenvío y además el reenvío de segundo grado, incluso el de segundo grado, que se puede dar cuando la remisión de la ley de un Estado, la española, por ejemplo, lo hace a la de un tercer Estado, como en este caso es el Reino Unido. Entonces, el artículo 34 tiene cierta complejidad. Aquí damos por hecho, previamente, tendríamos que dar por hecho que está conociendo una autoridad española de la sucesión. Y en tal caso, en principio, habría que aplicar el derecho inglés. ¿Por qué? Pues porque si hemos dicho que el causante tenía su residencia en el Reino Unido, pues hay que aplicar el artículo 21.1 del reglamento y nos llevaría al derecho inglés. Y eso daría lugar a la aplicación excisionista del sistema británico inglés, con lo cual se aplicaría la ley española a la sucesión de los inmuebles situados en España. Y eso implicaría la posibilidad, en su caso, de que entrase en juego la legítima. Claro, ¿qué pasa aquí? Pues aquí la doctrina dice, bueno, esto, si el principio del reglamento es la unidad, la universalidad, estamos metiendo la pata con el artículo 34. El artículo 34 además lo introdujeron los británicos, el 34, los ingleses. Y además el 30, que es sobre los administrators, que es un artículo complicadísimo de entender. Se dedicaron a meter cosas ahí muy complicadas y después ni siquiera participaron en el reglamento, antes de que se salieran de la Unión Europea. Entonces, la doctrina, en este sentido, de mayor peso, viene a decir que el artículo 34 hay que aplicarlo y que si da lugar a una ruptura de la unidad, a una fragmentación, esto es una excepción al principio de unidad. ¿Y a qué autores me refiero? Pues fundamentalmente al profesor Bonomi, también Pilar Blanco Morales lo dice, o Raúl Lafuente. En este caso, y hay que tener en cuenta que hay jurisprudencia de tribunales supremos de distintos estados, el español, el francés, que habían determinado que en estos casos no se aplicaba el reenvío, cuando daba lugar al fraccionamiento. Pues ahora mismo hay que aplicar el artículo 34 y si el artículo 34 nos rebota, pues si hay bienes inmuebles situados en España, pues estos bienes inmuebles se han de regular por la ley española. Esto, lógicamente, tiene una solución para prevenir esta posible circunstancia y sería pues, el ejercicio ante el notario de la professio iuris del artículo 22 a favor de la ley nacional por parte del nacional británico. Porque además lo tendría que hacer aquí en España, porque el derecho inglés no admite la professio iuris. No lo admite, el derecho inglés no lo admite. Con esto se neutralizarían los posibles efectos excisionistas que pudiera acarrear un reenvío. ¿Por qué? Pues porque el artículo 34.2 dice que en el caso que se ejerza la profesión y que se elija la ley nacional como la ley que va a regular la sucesión, entonces el reenvío no puede operar. De ahí siempre, como yo digo, que aquí el asesoramiento preventivo es muy importante, tanto por parte de notarios como de abogados, para no encontrarnos sorpresas el día de mañana, que no es raro que acontezcan. Muy bien. Bueno, siguiendo un poco con el derecho internacional privado y su relación con el derecho internacional, yo te quería preguntar, en el caso de un nacional británico con residencia habitual en Cataluña en el momento de fallecer, ¿cómo encaja el reglamento sucesorio con nuestro derecho internacional? Bien, el encaje entre el derecho sucesorio regulado en el reglamento 650 y nuestro sistema interregional, y aquí estamos en un territorio de derecho foral, desde mi punto de vista sería el siguiente. Si un británico fallece, ha residido habitualmente en Cataluña y fallece en Cataluña sin haber otorgado testamento o habiendo otorgado testamento pero no habiendo elegido su ley nacional, pues de abrirse la sucesión ante un notario de Barcelona, creo que los dos bloques a los cuales he hecho referencia, o sea, hace referencia aquí al reglamento 650 y nuestro sistema interregional, pues se deberían de coordinar de la siguiente manera. Primero, por un lado, sería de aplicación el derecho español por el artículo 21, párrafo 1, residencia habitual.
en principio, si tiene la residencia habitual en Cataluña, pues se aplica el derecho español. Ahora, segundo paso, en el derecho español, ¿cuál sería? ¿El Código Civil de Cataluña o el Código Civil común? Bien, pues eso la solución la da el propio reglamento en sus normas de solución de problemas de conflictos interregionales. En el artículo 36, en este caso el artículo 36 establece que se aplicarán las normas de conflicto de ese Estado que determinen la unidad territorial correspondiente cuyas normas jurídicas regularán la sucesión. Y en nuestro caso tendríamos que ir al artículo 16.1 y 9.8 del Código Civil. Claro, un problema ya nos encontramos aquí, que es que los extranjeros carecen de vecindad civil que exige el artículo 16.1. Es un problema que está planteado ahí por varios foralistas que están escribiendo sobre esto. En el último número de la revista Derechos Cuadernos de Derecho Transnacional, pues ha escrito Juan José Álvarez sobre el tema, un artículo muy interesante. Pues bien, en este caso tenemos que ir, como el sistema interno no da una solución, tenemos que ir otra vez al artículo 36, pero ahora su número 2. Y el artículo 36.2, aquí yo creo que conduciría claramente, bien por su letra A o bien por su letra B, a la aplicación del Código Civil de Cataluña. La A, porque se aplicaría la ley de residencia habitual en el momento del fallecimiento, en el caso de que las normas de conflicto del Estado no resolvieran el problema, y aquí parece que no, lo resuelven más bien poco, pero en todo caso, si no se estima la aplicación de la letra A, la propia letra B nos conduce a identificar la ley nacional del causante con la ley de la unidad territorial con la que hubiese tenido una vinculación más estrecha, que en este caso sería con el derecho foral catalán, se aplicaría el Código Civil de Cataluña. Hay que dejar claro que cuando hay una elección de ley aplicable a una profesión, el reglamento es un poco parco porque solamente te permite elegir la ley de tu nacionalidad. La ley de tu nacionalidad, porque he visto recientemente una resolución de la Dirección General donde era un neerlandés que residía en Denia, y que había otorgado un testamento aquí y había hecho professio iuris a favor de la ley española. Eso en teoría el reglamento no lo permite. Otra cosa es que coló y también en el registro también coló, no se puso se pusieron pegas por otra cosa, pero por esto no. Pero por esto no. Y entonces la elección en teoría debe ser la de la ley nacional del causante. Esta es la situación un poco en el marco del reglamento y el sistema interregional. Muchas gracias, Alfonso. Te voy a hacer una pregunta, creo que ya la has contestado, pero para que quede claro a nuestros oyentes, es en relación a la profesio juris. ¿Entiendes que no hay, está claro que los ciudadanos de la Unión Europea pueden elegir su ley nacional a la hora de hacer un testamento? ¿Crees que hay algún problema porque los británicos, al ser de un tercer estado, puedan ejercer la profesio juris ante un notario español, eligiendo la ley nacional para regir su sucesión? Pues yo te hubiera dicho que sí desde un principio, pero ha habido un periodo que hemos estado un poco con las carnes abiertas porque el tema fue sometido al Tribunal de Justicia de Luxemburgo y dictó una sentencia no hace mucho, en octubre del 23, donde se le había planteado al tribunal si había que interpretar que el artículo 22, que es el que regula la profesio juris, permite que una persona que no sea ciudadana de un Estado miembro, en este caso era una ucraniana, podía elegir su ley nacional como ley que regulara su sucesión. Esto de haber dado al tribunal una respuesta positiva a esta pregunta, pues hubiera sido un torpedo en la línea de flotación de la sucesión de los británicos en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque si no hubiesen podido los británicos, que ya son tercer estado, recordémoslo, pues si no pudieran ejercer la profesio juris, y en su país tampoco lo pueden hacer porque no se admite, pues entonces, si residen en España, se iban a ver abocados a la aplicación de la ley española, con el problema que se plantea ante la libertad de testar con el tema de las legítimas. Entonces, afortunadamente, yo ya en un artículo predije que creía que la sentencia iba a aclararlo en este sentido, en el sentido de interpretar que un nacional de un tercer estado, siempre y cuando, y esto es lo importante, resida en un estado miembro, puede designar como ley que ha de regir su sucesión la ley de ese tercer estado, la ley de su nacionalidad.
Este fue un conflicto que se planteó entre un notario polaco y una ucraniana y llegó hasta el tribunal. Después de la sentencia esta de octubre del 23, que ha dejado la cosa clara, ¿sí? Si puede, sin ningún tipo de duda, hay una resolución de la Dirección General de 29 de abril del 24, sí, es relativamente muy reciente, donde dijo que era imposible ejercer la professio iuris por parte de un británico que había ejercido la professio iuris siendo residente habitual en el Reino Unido e incluso lo había hecho ante un notary public inglés. La Dirección General invoca la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y le dice, no, usted no puede hacer la professio. Y por ese motivo ya se tenía que haber desestimado la cuestión relativa a la ley aplicable en el sentido que quería. Pero lo que pasa después, la dirección, como hace muchas veces, después se metió en más temas que con esto lo hubiera resuelto, ¿eh? Pero bueno, sí, Pablo, se puede hacer perfectamente hoy en día. No hay ningún problema. Vale, pues continuando con la professio iuris, vamos a hablar un poco de la professio iuris tácita. ¿Tiene validez la posible elección del derecho inglés realizada por un británico en testamento parcial otorgado en España antes del 17 de agosto del 2015? ¿Qué opinión tienes? Pues me estás preguntando sobre la llamada professio iuris anticipada. Este es un problema que, bueno, se dará cada vez menos porque desgraciadamente pues va pasando el tiempo y ya los supuestos son cada vez menos, pero sí que ha habido varios casos de testamentos otorgados parciales, simpliciter, otorgados en España antes de la aplicación del reglamento, el 17 de agosto, y hubo, en relación a británicos, varias resoluciones de la Dirección General que estimaron que existió la professio iuris. Pues, por ejemplo, la de 15 de junio del 16, o la de 4 de julio del mismo año del 16, o una más posterior de 2 de marzo del 18. ¿Y por qué? Pues por unos argumentos muy claritos y muy sencillos. Pues porque se otorgaron dichos testamentos atendiendo a lo que disponía su ley nacional, obviando la cuestión de las legítimas. Por esa sola cuestión, aplicaron el artículo 83, que es el que veía el tema transitorio este de la professio iuris anticipada para este periodo anterior al reglamento, ni siquiera anterior ni siquiera durante la vacatio legis del reglamento, que fueron 2 años. Se interpretó incluso adicional de que cualquiera que fuese anterior, incluso hay uno aquí que es del año 2003, de este que me estoy refiriendo. Y entonces sí se admite y es válida esa elección en ese periodo. Hay una resolución de este año, de abril del 24, con un causante británico con domicilio y testamento otorgado ante un notary public, que es el que les acabo de citar antes. El testamento es de 2003 y era un testamento curiosamente solo para los bienes en España, pero era un testamento solo para los bienes en España, pero no hecho aquí en España, sino en Inglaterra. Y ahí se entendió, es el tema que antes les comentaba, que por el simple hecho, pues ya se debería de haber descartado porque no podía ser la professio iuris porque era de un tercer estado y no era residente habitual en un estado miembro. Pero como digo, muchas veces la Dirección General se mete en profundidad y dijo aquí, incluso aquí, con la lectura del testamento había datos de los donde se deducía que no había habido ningún tipo de elección tácita, porque se hacía referencia a la figura de los executors, porque se hacía referencia a los herederos forzosos que no existen en el derecho inglés, por una serie de cosas. Después hay que decir también que en relación a otros nacionales que no son británicos, por ejemplo, franceses, alemanes o italianos, hay alguna serie de resoluciones sobre este tema concreto también de la professio iuris anticipada, que se desestimó, pero por cada caso concreto, porque no se veía claro que hubiese habido una elección tácita. El hecho de que sea tácita no significa que deba de ser clara y no dejar dudas. Pero respecto a los británicos no se plantearon muchos problemas en admitirlas estas elecciones anticipadas de manera tácita. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. De nada. Entrando ya un poquito más en el derecho inglés y en concreto la sucesión testada,
yo te quería preguntar, cuando un inglés fallece en Inglaterra, habiendo residido en Inglaterra, habiendo testado en Inglaterra y sin haber hecho testamento en España, ¿cómo debo proceder con relación a los bienes que tiene en España? Bueno, pues en este caso está todo centralizado en el Reino Unido, fallece en Inglaterra, siendo residente allí, con testamento, ha dicho, Bien. otorgado allí y sin testamento en España. Aquí yo entiendo que el notario intervendría en el marco de una sucesión no litigiosa en aras al otorgamiento de la escritura de aceptación y adjudicación de la herencia, lógicamente porque hemos dicho que hay testamento, no en una declaración de herederos. Y yo creo que esta es una pregunta a la cual yo entiendo, y lo he comentado con otros notarios y compañeros, abogados ingleses y demás, que a tal fin debería solicitarse por parte del notario que se le aportasen el grant of probate, sellado, apostillado, traducido, el certificado del testamento, que viene normalmente con el grant, aunque lo emite la High Court, la Family Division, el certificado de defunción inglés, que es el que corresponde en este caso por el lugar de fallecimiento, el certificado de actos de última voluntad inglés, que ya adelanto que no lo va a ver, pues habrá que acreditar su inexistencia, que es muy fácil, es un hecho casi notorio, y también el certificado español. Esto en aras a la máxima seguridad y a que en el registro pongan los menos problemas posibles. El español, ¿por qué? Pues porque se entiende, bueno, aparte de la interpretación que haya que hacer del artículo 76 del reglamento hipotecario, si se exige en todo caso, pero aquí, si él tiene bienes aquí en España inmuebles, pues significa de por sí que tiene una vinculación con España, por lo tanto, puede que hubiera otorgado un testamento en España, y pues para salir de dudas no está de más pedir también el certificado español. En este caso, si el testamento se hubiese otorgado en España, no haría falta la emisión del grant of probate, lo dice la resolución, la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública, y de ahí las muchas ventajas de otorgar un testamento en España. Creo que sobre esto podemos volver ahora más adelante. Gracias, Alfonso. Has hablado ya ahora de la sucesión testada del Grant of Probate. ¿Nos puedes ampliar un poco qué información da el Grant of Probate? El grant of probate, que es la base de las sucesiones en el derecho inglés, por una cosa muy fundamental, es que como allí, ahora veremos que el sistema obliga a que exista este grant of probate. Es un acta judicial, lo emite la High Court, la Family Division de la High Court. Pues el grant lo que va a hacer es confirmar la validez del testamento. Se entiende que ese es el último testamento que hay en el Reino Unido. Y en segundo lugar, se habilita al executor para que administre la herencia, para que entre a administrar la herencia. En el grant no van a constar quiénes son los herederos o beneficiarios de la herencia. La Dirección General se refiere al grant como una resolución no contenciosa y próxima a un acto de jurisdicción voluntario. Pero bueno, puede ser contenciosa también, porque caben impugnaciones. Es al hilo de esta cuestión también donde la doctrina ha discutido sobre cuál es el título sucesorio en el derecho inglés, si es el testamento, si es en el grant, o si es el grant. Y la conclusión parece ser que el testamento lo es en sentido material y el grant lo es en sentido formal. Pero este grant es indispensable para que el testamento pueda tener eficacia. Entonces, lo que aporta el grant fundamentalmente es eso. Va a considerar válido un testamento concreto y va a decirnos quién es el executor que está habilitado para tramitar la administración de esa herencia. Gracias. Yo creo que para mayor seguridad, porque creo que ya lo has contestado, pero para mayor seguridad, el Grant of Probate incluye la copia del testamento y en caso afirmativo esa copia
es del Último Testamento y es una copia auténtica. Pues debe incluir la copia del testamento en los términos que hemos dicho antes, pues precisamente a través del Granus Probate se valida el testamento. En la práctica vienen como dos documentos, pero es un mismo documento realmente. Y este testamento se debe entender que es el último y el válido, salvo que en el tribunal se hubiera planteado lo que ellos llaman una caution, que sería como una impugnación por alguno de los motivos que hay allí, en un plazo que tienen de 6 meses para impugnarlo. Y si no es así, se entiende que es el último testamento válido del causante en el Reino Unido. De hecho, el procedimiento este del Granus Probate o del probate existe fundamentalmente por el hecho de la falta de un registro de actos de última voluntad oficial en el Reino Unido. Esto es lo que va a garantizar que este testamento va a ser el último. Un apunte simplemente que a efectos prácticos tener en cuenta que el grant solamente puede obtenerse si el causante dejó bienes en la jurisdicción inglesa o galesa de una cierta entidad, porque si son pequeños de menos de 5.000 libras o si son depósitos entre 15.000 y 40.000, dependiendo de cada entidad que puede exigir por cuestiones de garantía que se emita el probate o no, pues muchas veces nos vamos a encontrar que no se va a emitir el probate porque son herencias de escasa cuantía. Y tampoco se va a emitir si el causante no tiene allí su domicile o no tiene allí o no tiene bienes, si no tiene el domicile en el Reino Unido y no posee bienes allí en Inglaterra o Gales, pues no se va a entrar a emitir el grant. Son muy reacios a eso. Si constase que el causante ha residido durante algún tiempo en España o tuviese bienes en España, pues sería conveniente pedir el certificado de acto de última voluntad del registro español, en ese caso, por si hubiese una vinculación mayor del causante con nuestro sistema. Yo te iba a preguntar precisamente, al hilo de las explicaciones, si existía o no existía un registro de últimas voluntades en el Reino Unido, pero ya nos has dicho que... Te contesto en un segundo, pues no existe. En la práctica, ¿cómo se hace? Pues el testamento se hace ante un solicitor o ante un solicitor y notary public, que los hay, son una figura más cualificada. Es un acto que no tiene tantas formalidades como aquí, se hace ante 2 testigos. ¿Y dónde se queda ese testamento? Pues se suele quedar en la oficina del solicitor, que hace de almacenaje o de depositario. Existen ciertas compañías privadas que se dedican a esto también. Y también en el sistema en Inglaterra y Gales existe un registro público, lo que pasa es que no se usa porque no es obligatorio, que es el Principal Registry de la Family Division de la High Court. Pero, sin embargo, como no es obligatorio, su uso no tiene mucha eventualidad en la práctica. Y también existe un registro privado, pero eso solamente para consulta de los solicitors. Es un registro con un título muy largo, se llama The National Will Register and the National Will Search Service, en el cual solamente los solicitors pueden consultar si hay algún testamento inscrito o no escrito. El tema el tema es complicado a veces y es arduo la localización de un testamento en el sistema inglés, porque además el Reino Unido no es parte del Convenio de Basilea del 72 sobre inscripción de testamentos. España sí lo es, pero como el Reino Unido no lo es, no nos sirve en este caso. Tanto a veces allí es que funciona de una manera muy artesanal. Oye, que he ido y he otorgado un testamento ante el solicitor tal o cual, al notary public tal o cual, y que si muere un día, él tiene el testamento y además lo he nombrado a él de executor. Es así como funciona esto. Muy bien, gracias, Alfonso. Vamos a hablar un poquito del tema de las legítimas. Imaginemos que tengo un testamento inglés con su grant of probate, ciudadano inglés, residente en Inglaterra, ley rectora de la sucesión a la ley inglesa, deja todo a un tercero, sé que tiene mujer e hijos. ¿Puedo realmente prescindir de la mujer e hijos a hacer la herencia y contar solo con el heredero designado en el testamento? En el derecho inglés en general hay gran libertad a la hora de testar. Cuando más hubo fue en el siglo XIX, en la época de la reina Victoria. Durante la Edad Media, siglo XVI, XVII, hubo algunas restricciones, algunas instituciones como el courtesy
creo recordar ahora, el Scratch, que eran sobre bienes muebles, unos ciertos derechos que tenían los cónyuges supérstites, en fin, pero siempre ha habido una muy amplia libertad de testar. Lo único que existe en el Reino Unido son las famosas Family Provisions. Las Family Provisions son como unas cuotas a las cuales tienen derecho a ciertas personas que eran dependientes del causante. Está regulado en una ley del 75, la Inheritance for Family and Dependents Act de 1975, y establece que, pero no es una cosa automática, no es una parte de la herencia que corresponda a los beneficiarios. No. Aquí es que son los beneficiarios los que, si no se llega a un acuerdo, que se suele llegar en la mayoría de los casos, pues tienen que ir al tribunal y el tribunal caso a caso estudia y emite una order para ver la provisión que establece con cargo a la herencia. Es como una indemnización surgida más o menos de una deuda moral, Se podría incluso en un procedimiento abierto en España, si se aplicase el derecho inglés, solicitar aquí provisiones de este tipo. Lo que pasa es que lo que pasa es que es un poco absurdo, porque sería aplicar el sistema inglés, iríamos al sistema escisionista, y si son bienes inmuebles los que hay en España, terminaríamos aplicando el derecho español, con lo cual nos encontraríamos con la legítima. Le puede interesar a alguien en algún momento, pero es raro que este caso pase. ¿Por qué? Pues porque tienen que ir al derecho inglés, así que es la provision, porque en el derecho español no existe esta figura. Y una cosa que sí está clara, que ya dejó el Tribunal Supremo claro hace tiempo, en el año 90 hubo 3 sentencias, que es que las legítimas no son una cuestión de orden público internacional en el derecho español. Así que no puede dejarse de aplicar un derecho, en este caso el derecho inglés, por parte de una autoridad, en este caso un notario, porque no haya legítimas en el derecho inglés. O aunque las hubiera si fuesen unas porciones mucho más pequeñas que las nuestras. Eso no entra dentro del orden público internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora vamos a pasar un poco a la sucesión testada y en concreto quería preguntarte sobre los testamentos implícitos. ¿Tú eres partidario de que los británicos residentes en el Reino Unido otorguen testamentos implícitos en España o mejor un solo testamento en el Reino Unido? Buen tema también el de los testamentos implícitos, o también se llaman testamentos territoriales o testamentos parciales. En definitiva, es un testamento. Yo de entrada digo que sí, que soy partidario, claramente. Es conveniente otorgar un testamento en España para la sucesión de bienes situados aquí por parte del nacional británico, eligiendo la ley inglesa, y otro testamento en Inglaterra para los bienes situados allí, siempre que sean compatibles. Y las ventajas son múltiples, pues la rapidez, menores costes, no necesidad de emisión de un grant of probate, no traducciones, etcétera, etcétera. Repito que aquí siempre lo ideal es que haya buena sintonía entre los herederos para que no haya problemas, porque si no a veces nos podemos encontrar con un pleito en España y otro en el Reino Unido. ¿Qué ha dicho la Dirección General? Pues sabido la Dirección General ha atacado a los testamentos implícitos desde el año 2016 con 2 resoluciones y diciendo con un argumento desde mi punto de vista muy débil. El argumento es que la sucesión es única y que la sucesión comprende la totalidad de los bienes del causante, por lo que los testamentos implícitos deben de ser erradicados de la práctica notarial española. Con esa claridad habla la Dirección General. Claro, la doctrina se le ha echado encima y con mucha razón. Yo en varios artículos he escrito en contra de esto. ¿Por qué? Pues porque no se distingue una cosa muy básica. Uno es el ámbito de la ley sucesoria, que ciertamente es un ámbito único y universal, y otro es el ámbito material de un testamento, y respetando el principio de unidad, que por cierto el principio de unidad no es nuevo del reglamento, ya estaba con el artículo 9.8 del Código Civil, que también era una ley la que regía la sucesión. Pues respetando el principio de unidad puedan existir tantos testamentos como el causante estime, siempre que se complementen. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que es de un caso anterior al reglamento, por lo tanto se supone que según la Dirección General entonces sí servían los testamentos implícitos,
Pero el caso es que esta sentencia se dicta a finales de 2019, sí, con ya 4 años de vigencia del reglamento. Y el Tribunal Supremo no dice ni una palabra sobre la posibilidad de que estos testamentos no tengan validez o se les ponga algún tipo de reparo, por eso que estamos comentando ahora mismo. Se admitió sin ningún tipo de problema. La Dirección General sigue RQR, la última resolución de 29 de abril del 24 sigue RQR con la misma cantinela de que hay que erradicar los testamentos implícitos. Pero bueno, es que no nos da tampoco ninguna solución para qué hacemos en estos casos. ¿Y qué hacemos en estos casos? Dígame usted qué hacemos en estos casos. Porque el Reino Unido ya no es Estado miembro de la Unión Europea y tenemos a 300.000 británicos residiendo en España con propiedades, etcétera, etcétera. Esto que dice la Dirección General de erradicar los testamentos implícitos, yo entiendo que está muy bien para sucesiones de las que yo califico como ideales. ¿Cuáles son las sucesiones ideales? Pues aquellas en las que el causante es residente habitual en un Estado miembro y tiene en España, por ejemplo, tiene un inmueble en España, otro en Francia y otro en Italia. Bien, pues ahí no hace falta testamentos implícitos, puesto que con el testamento que sea, el título sucesorio, y después con el certificado sucesorio europeo, que opera sin problemas a nivel de la Unión Europea, de los Estados miembros, ahí no hay problema. Pero con el Reino Unido, presente usted un certificado sucesorio europeo en el Reino Unido, a ver qué hacen los jueces del Reino Unido. O sea, te lo devuelven a la cara. Entonces, yo creo que estos testamentos son muy buenos, resuelven muchos problemas prácticos, y si al final el reglamento sucesorio dice que la finalidad del reglamento es facilitar las sucesiones internacionales en el marco de la Unión Europea, bueno, el espíritu debe ser, en general, facilitar las sucesiones internacionales. Y si no, dígame usted, ¿cómo tramito yo una sucesión en un caso como este? Con 40.000 problemas encima. Yo creo que se siguen haciendo por consultas que he hecho con compañeros y yo creo que seguirán funcionando, porque es que yo no veo que sean irregulares o ilegales, porque es que no van en contra del principio de unidad. Y en el caso, Alfonso, en el que se hubiera hecho un testamento simpliciter por un inglés residente en el Reino Unido, ¿cómo hago para saber si es el último testamento? ¿Tengo que aportar documentación del Reino Unido? Esa información de si es el último, hay uno inglés posterior al simpliciter, ¿me la da el Grant of Probate o la Letters of Administration? ¿Cómo funciona? No. A esa pregunta yo creo que, bueno, hemos visto que no existe registro de actos de última voluntad en Inglaterra y Gales. Yo entiendo que en este caso, un testamento en España y con bienes en España, el certificado del registro español en principio sería suficiente. Yo entiendo que también serían los eventuales beneficiarios interesados en impugnar esto por lo que fuera, los que deberían en su caso acreditar la existencia de otro testamento en el Reino Unido y en su caso, en tal caso, habría que haberse instado y obtenido el correspondiente Grant of Probate. Si no se ha hecho, pues por algo es. El Grant of Probate o las Letters of Administration, que todavía no hemos hablado de ellas, pero son parecidas. En el caso de que sea factible su emisión en un supuesto concreto, lo cual es muy dudoso en el caso de que no existan bienes en el Reino Unido, acreditarían de por sí la existencia de un posible testamento posterior o la no existencia otorgado en el Reino Unido. Claro, el notario no puede estar instando la solicitud de grants en el Reino Unido, porque es que no es su labor. Y es en estos casos concretos, Beatriz, que tú preguntas, es además cuando expresamente la Dirección General ha dicho que no es exigible la solicitud del probate, que no es exigible, ni siquiera la acreditación de que no es factible su expedición. Esto está muy claramente mantenido por la Dirección General en 3 resoluciones, una de 2 de marzo del 18, otra de 14 de febrero del 19 y otra de 1 de octubre del 20. Esta última de octubre del 20 ya era aplicable el reglamento. Y en estos casos está claro de que no hace falta ni tramitar, en el supuesto de hecho que me has planteado, ni tramitar el probate, ni que el executor intervenga aquí en España. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a sacar un poco más de punta a esto del testamento simpliciter. Tenemos este ciudadano británico residente en Reino Unido
que ha hecho un testamento simpliciter, un testamento solo referido a los bienes de España ante un notario español, y no ha designado, por ejemplo, heredera a su mujer. Fallece este señor y en el testamento no aparece la figura del executor, pues, tan típica del derecho inglés. ¿Es conveniente que el notario español, al hacer un testamento simpliciter a este británico, donde elige la ley británica, bueno, el hombre es residente ya en Reino Unido, ya se aplicaría esa ley, bueno, mejor que elija la ley británica para evitar el reenvío, como has dicho tú antes, ¿es conveniente que designe un executor? Si no hay un executor designado, ese heredero, podemos ponerle a su nombre tranquilamente los bienes. ¿Pues esto afectará su responsabilidad por deudas o forma de derecho inglés? Bueno, esta pregunta para hacer una tesis doctoral es muy interesante. Muy interesante. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Ello dependería, esto es si podría afectar a su responsabilidad por deuda, si puede, como has dicho, los favorecidos adjudicarse por sí la herencia. Esto dependería de lo dispuesto en la ley aplicable a la sucesión. La ley española lo permitiría. Si fuese la ley inglesa, que a través de la professio juris sería lo normal, pues se puede hacer también, por ejemplo, que los herederos otorguen un poder al albacea, equiparando al executor. Le otorguen un poder al albacea. Ahora veremos. Este fue un caso resuelto precisamente por la Dirección General de los Registros y del Notariado el 1 de octubre del 2020. Era un testamento otorgado en España por un británico con domicilio en Inglaterra, aunque se declaraba que solo existían bienes en España y donde incluso se designaba en Inglaterra un executor para el caso, entre comillas lo digo, para el caso de que fuese necesaria su intervención. Y además se aplicaba por professio juris el derecho inglés. Pues bien, en este caso, ¿qué declara la Dirección General? Que no era necesaria la obtención del probate, ni siquiera tampoco la necesidad de acreditar que no procedía y que tampoco es necesaria la intervención del executor, compareciendo directamente en la escritura de manifestación y adjudicación el heredero. Eso lo dice la Dirección General. Algún notario ha opinado también sobre esto. Pongo aquí la opinión de dos ilustres compañeros y una compañera, Inmaculada Espiñeira, que ha escrito mucho el tema, nos dice que nada impide que los beneficiarios designados conforme a la ley inglesa en un testamento autorizado por notario español puedan resolver extrajudicialmente y adjudicarse los bienes. Y otro compañero, Carlos Jiménez, dice que si el testador no ha querido nombrar executor es porque las facultades que según el derecho inglés le corresponden al executor en relación a los bienes situados en España se las encomendó o pasó a encomendárselas a los propios herederos. Entonces el tema es bastante, en este sentido, de la no necesidad de executor, porque, vamos a ver, el tema de la responsabilidad por deudas, también digo lo mismo, de la responsabilidad por deuda dependerá de la ley aplicable a la sucesión. Hay otra resolución de la Dirección General de 15 de junio del 21, donde se resolvió un caso, una viuda heredera única, una británica, que ejecutó la sucesión en España con base al título sucesorio y atendiendo al procedimiento de la ley Reis-Citae, el español, y sabiendo, dice la resolución, que ello pudiera conducir a la asunción de responsabilidad personal. Y así se le adjudicó el patrimonio del causante en España, así que también lo hizo directamente la heredera, fue la que compareció. Es que lo de nombrar executor, a mí esto me plantea dudas, porque realmente el executor es una figura del derecho inglés que está para actuar en los procedimientos que se tramitan bajo el territorio del derecho inglés. Es una figura que opera en el Reino Unido y sobre todo tiene sentido en el caso de que el causante tuviese bienes en el Reino Unido. Y habría que ver si aquí se designa un executor y se trata de hacer valer ese testamento con ese executor en el Reino Unido, la validez que le darían las autoridades británicas a eso, que yo lo pongo en duda. Hay un caso también de la Dirección General
Hay un asunto del año 20, de 1 de octubre del 20, donde se designó executor en testamento español. Pero era un caso donde el testamento afectaba a todo el patrimonio del causante, también al existente en el Reino Unido. Y se nombró para el caso de que fuese su intervención en la ejecución de alguna disposición testamentaria, en este caso con bienes en ambos países. No sé yo cómo terminaría la cosa si intervino este executor en el Reino Unido o no, si lo dejaron intervenir o no. Seguramente le exigirían allí abrir un procedimiento de probate, que es lo más normal y lo que suelen hacer. Muy bien. Y otra pregunta. En el caso de cuando solo hay pequeños saldos en el Reino Unido, tengo entendido que no hace falta emitir el grant of probate. En estos casos, ¿cómo pruebo que el testamento inglés es el último? Si es un mero documento privado, ¿he de exigir ese grant of probate o he de hacer un procedimiento de alteración de testamento si este grant of probate no me lo aportan? Pues cómo probar si ese testamento es el último, pues eso es complicado, pues que allí no hay registro. En teoría es el último. Si se ha emitido un grant es porque es el último y no se ha impugnado es porque es el último. Efectivamente, existen casos en los que no es preceptiva la emisión del probate, los casos de escasa cuantía. En estos casos, ¿qué se puede hacer? Pues yo he visto prácticas donde se solicita un certificado a un solicitor que a la vez es notary public, donde conste que a la vista del testamento, inglés, no es necesario el probate en ese caso concreto, que ese es el último testamento, y si es posible también que en el certificado venga recogido quiénes son los beneficiarios de la herencia en ese caso, para después hacer un reconocimiento de documentos públicos pues a través de la Ley 29 de 2015. Sobre los certificados de actos de registro de actos de última voluntad ingleses ya hemos dicho que no existe tal registro, que ello debe de constar en la escritura, y conviene recordar aquí que tras la aplicación del reglamento 15 de agosto del 2015, en relación a la cuestión de los documentos que han de aportarse del certificado de acto de última voluntad, ha quedado claro, y la Dirección General ya tiene una doctrina bastante consolidada, de que ha de solicitarse el certificado de acto de última voluntad de la residencia habitual del causante, no el de la nacionalidad como ocurría antes. Se puede solicitar de la nacionalidad si tenemos la sospecha de que también tenía ese causante muchos vínculos con ese otro país, tenía allí bienes, etcétera, etcétera. No estaría de más. En estos casos, pues se aplicaría, se pediría el certificado del registro de actos de última voluntad español. Precisamente sobre el tema de la documentación que debe acompañarse al notario en las sucesiones internacionales, por si hay alguien especialmente interesado, no solamente en las británicas, sino en general, les anuncio que la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado del Colegio Notarial de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, pues tiene previsto, creo que es el 12 de diciembre, una sesión que va a impartir el notario de Palma, don Álvaro Delgado Trullols, sobre la documentación en las sucesiones internacionales. Creo que va a resultar muy interesante también y es una charla que se va a complementar muy bien con lo que estamos hablando aquí hoy. Esas charlas se pueden ver online sin ningún tipo de problema. Y están colgadas, se cuelgan después en YouTube. Muy bien, pues entonces ahora yo te diría que pasemos a la sucesión intestada y en concreto, si un británico fallece en el Reino Unido siendo residente allí, sin testamento ni en España ni en el Reino Unido, ¿cómo hay que proceder? Fallece allí. Fallece allí, residente allí, sin testamento ni en el Reino Unido ni en España. Se supone que aquí tendrá algo, ¿no? Porque si Bien. no... Sí, si hubiera algo en el Reino Unido, debería de haber allí un grant emitido. Estamos hablando de sucesión intestada y si no existieran bienes en el Reino Unido, esta pregunta es muy interesante. Alguna vez he hablado yo con algún notario que está en la costa donde hay muchos británicos y he estado comentando este tema.
podrían operar los foros del artículo 10, 2 y 11 del Reglamento Sucesorio Europeo, 10, 2 y 11, donde se regulan unos foros subsidiarios y forum necessitatis para casos en los cuales no hay otro tribunal que tenga competencia, otra autoridad que tenga competencia para conocer, y así hacer competente al notario español. Y sobre la base de esta competencia fundada en estos artículos, pues en la escritura de declaración de herederos y aceptación de la herencia se podría solicitar, para que quedase claro y diáfano, a un solicitor, y si es notary public mejor, que tienen las dos condiciones, algunos, pues, un certificado que nos dijera que, pues un certificado, por supuesto, traducido y apostillado, que acreditemos para acreditar que no hay otro testamento en el Reino Unido, es una forma de intentar acreditarlo, que no hay bienes allí, que no es factible en estos casos la emisión de un grant, que no es necesario ningún otro trámite en el Reino Unido, en el caso de que la herencia sea de muy escasa cuantía, e incluso podría aparecer en el certificado cuál es el orden para suceder en el derecho inglés en caso de sucesión intestada y qué porcentaje se aplican. Esto está en la Administration of Estates Act de 1925. Las normas inglesas suelen ser muy antiguas, se reforman pero siguen siendo las originarias. El Wills Act, la norma que regula los testamentos, es de 1837 y sigue vigente. Bien, y también, aparte de este certificado, pues habría que acompañar el certificado de defunción inglés, traducido y apostillado, con el certificado español del registro de actos de última voluntad y, en su caso, los certificados de matrimonio y nacimiento de hijos, también traducidos y apostillados. Y a tal sucesión le sería aplicable el derecho inglés a tenor del artículo 21.1, porque la residencia era en el Reino Unido. Ojo, y a salvo del posible juego del reenvío al derecho español, si hay bienes inmuebles en España, que siempre está eso ahí pendiente, por eso es tan importante la profesión. Muy bien. Y otra pregunta. Ya nos has antes introducido a este otro documento que se llama Letters of Administration. ¿Este documento indica quiénes son los herederos a intestar o solo me indica quién es el personal representative Bueno, o administrator? el Letters se llama Grant of Letters of Administration. Este grant, a diferencia del probate, se emite cuando no hay testamento, cuando no existe testamento, o cuando existe testamento, pero no se designa executor. En ese caso se llama Grant of Letter of Administration with Will Annexed. Grant of Letter con testamento adjunto. Bien, no nos dice mucho. Este tipo de grant solo nos va a indicar quién es el administrador, que en este caso no se llama executor, se llama administrator, pero las funciones son idénticas a la del executor. Nos va a decir quién es el administrator designado por el tribunal para la administración de la herencia en el Reino Unido. Y eso lo dice el tribunal siguiendo una lista que hay en una ley de 1987 que regula las herencias Non-Contentious Probate Rules. Pero la determinación concreta de quiénes serán los herederos se hará conforme a la ley aplicable a la sucesión, que en este caso es la ley inglesa. Tenemos que ir a la Administration of Estates Act de 1925 que antes hemos citado. Salvo, vuelvo a meter la coletilla, de que hubiese bienes en España y pudiese operar el reenvío ex artículo 34 a favor de la ley española, en este caso, si hubiese bienes en España. Por eso siempre las sucesiones a intestato teniendo bienes en España son un poco peligrosas para los presuntos herederos, por eso pueden encontrar sorpresas. Muchas gracias, Alfonso. Comentar que quedan dos preguntas, ya vamos acercándonos al final. Y bueno, yo te quería preguntar en estos casos de sucesión intestada, sin testamento en Reino Unido, sin testamento en España, ya me has comentado que, bueno, pues expide la Letters of Administration, el Grant of Letters of Administration, donde se me dice quién es el administrator, el
la persona pues, encargada de la ejecución, de la herencia, etcétera. Y me llega el cliente, la esposa, los hijos a mi notaría. ¿Qué tengo que hacer aquí? Creo que ya lo has comentado un poco. Imaginemos que es una ley, una sucesión abierta después de la aplicación del Reglamento Europeo, después del 17 de agosto de 2015. ¿Puedo hacer yo, entiendes, una declaración de herederos conforme, bueno, a las normas formales españolas, aplicando, no sé si la ley del año 25 inglesa o la ley española, según haya o no reenvío? ¿Entiendes que eso es posible si somos competentes internacionalmente porque hay bienes en España? Pues yo entiendo que sí. Es es un caso un poco de laboratorio, un caso un poco frecuente. mm, No es muy frecuente este supuesto. Pero aunque en principio la competencia será de las autoridades británicas, hemos de partir aquí del hecho de que es muy probable que en el Reino Unido no se haya emitido un grant si el causante no tenía bienes allí. Entonces, con fundamento en los artículos que antes comentaba, en el 10.2 y en el 11 del reglamento, pues yo entiendo que pudiera defenderse la competencia del notario español, que podría ser una declaración de herederos limitada a los bienes situados en España. Y a tal fin, el notario debería de pedir una manifestación y evidencias que hicieran verosímil que se carece de bienes en el Reino Unido y que concurren los requisitos de estos artículos que he dicho para que tenga competencia. El artículo 11 habla de que razonablemente no se pueda obtener una resolución en un tercer estado. Y aquí lo razonable es que en un tercer estado no se vaya a emitir ninguna resolución en relación a esta sucesión. Y en este sentido entiendo que la documentación a aportar pues, sería la misma que he citado ahora hace un momento, a través de un certificado que pudiera emitir un solicitor inglés en esos términos, porque ante el registro de la propiedad pues hay que justificar un poco la seriedad y las circunstancias del caso concreto. Y en relación a la ley aplicable, que siempre es un tema que aparece, en este caso puede aparecer el reenvío también, que nos podría conducir a la aplicación de la ley española si hubiese bienes inmuebles en España y se aplicaría la ley española, con lo cual podrían entrar en juego el tema de las legítimas. Sobre esto ha habido ya varios casos importantes en la jurisprudencia de ingleses que se vienen con una cierta edad, cuando se jubilaban con 60 años, con su mujer, vienen a las playas a ponerse morenos como los lagartos, a tomar el sol, y después pues se dan cuenta, se cansan de sus mujeres, pues tienen una relación con una española más jovencita, incluso tienen un hijo porque sí, pues porque tienen un hijo. Y ahora fallece y el inglés ha dejado un testamento donde ha dejado todos sus bienes a su primo Peter de Londres. Y ahí ya tenemos el pleito. Y como no haga la profesión iuris, el niño tiene la legítima sí o sí, si se acredita que es residente habitual en España el causante. Esto, ya antes de terminar con la última pregunta, que creo que me has dicho que quedaba una, es que en realidad este tema es tan complejo que aquí hay que hacer muchas veces un traje a la medida de cada supuesto concreto que llega a la notaría, cuando son tan complejos los asuntos y con tantas aristas. Hay que intentar buscar la solución más adecuada y más clara posible sin decir ninguna barbaridad, como me decía a mí alguien hace 2 o 3 días. No, es que estos casos tan complicados, lo que tienen que hacer los herederos es ir al juzgado y que se peleen en el que vayan a un juzgado y que le arregle un juzgado. Porque tú no sabes que existe un reglamento sucesorio europeo. Pues no sabía, que le sonaba algo, pero no sabía, ¿verdad? Esto está muy avanzado, muy desarrollado. Notarios que están en la zona de la costa, todo el Mediterráneo, todo el sur, la Costa del Sol, hasta aquí. Pero si te toca un notario del interior de la península, pues estos temas le va a llegar a lo mejor uno raramente. Estos son temas complicados y muchas veces se intentan adaptar las soluciones internas nuestras al tema internacional y que a veces hay que ir por ahí, que a veces hay que ir por ahí. Pero bueno, hay que manejar bien el reglamento y el tema de la profesión iuris y del reenvío es fundamental. El reenvío sí ha vuelto a operar, el reenvío que estaba muerto ha renacido, el reenvío de segundo grado. Sí. Y da mucho juego. Y da mucho juego.
Bueno, pues yo te haré la última, que es una pregunta muy práctica, porque en concreto de lo que se trataría es de que el administrator, imaginemos que va a la notaría y podría venir a la notaría y vender los bienes para liquidar la herencia y convertirla en dinero sin participación de los beneficiarios a Pintestato. Sí, presentarse en la notaría el presunto heredero y a ver que como se dice por el sur, con menos papeles que una liebre, ¿no? Y a ver cómo hacemos esto, ¿no? Pues bien, vuelvo a repetir que en un caso como el que plantea Cristina, depende de lo que dispusiera la ley aplicable al fondo. En este caso sería la ley inglesa, porque el causante tiene su residencia habitual en el Reino Unido. En todo caso, en este supuesto habría que acreditar la condición de administrator, ¿eh?, de acuerdo con el correspondiente Grant of Letter of Administration, y quizás a mayor abundamiento sería conveniente que este administrator tuviese un poder para hacer ese acto de venta, un poder otorgado a su favor por los propios herederos, beneficiarios en el Reino Unido, equivalente al español a efecto de su eficacia en nuestro país, un poder que le habilitase pues, para llevar a cabo la pretendida venta. En la práctica, creo que este supuesto tampoco es muy frecuente. Pues, ¿por qué? Porque los tribunales ingleses suelen limitar la concesión del grant, como hemos visto ya, al requisito de que existan bienes situados en el territorio de Inglaterra y de Gales. Si no, ahí no van a entrar a emitir un grant. Los tribunales españoles en alguna resolución sí han venido admitiendo la actuación del administrator, que es el que actúa en los casos de sucesiones intestadas, siempre y cuando en las Letters of Administration se recoja expresamente la posibilidad de que el administrator pueda actuar fuera de los límites de la jurisdicción inglesa. Pero es un caso también que hay que mirarlo con lupa y para sacarlo, que se podría al final en estos términos. Muy bien, muchas gracias, Alfonso, por tu excelente exposición. Muchísimas gracias, nos has aclarado muchísimas cosas. Y vamos a abrir un turno de preguntas. Tenemos público, tenemos oyentes online. No sé si hay alguna pregunta entre nuestro público. Sí, buenas noches, don Alfonso. Quiero preguntarle directamente por la complicación que ha supuesto la decisión fatal, irreflexiva, manipulada, la mayor estupidez cometida por los británicos en el siglo, a nivel colectivo, en el siglo XXI. Por desgracia viene del XX, todo ese ambiente del Brexit, cómo ha influido y cómo ha enrarecido y cómo pone pegas, evidentemente pone dificultades a la hora de resolver las cuestiones sucesorias entre ambos países, puesto que el Reino Unido actualmente es un tercer estado. Bueno, pues lo ha complicado bastante. El Reino Unido nunca participó en el reglamento. El Reino Unido, curiosamente, intervino mucho en la negociación del reglamento, pero a la hora de aprobarlo se quitaron de en medio. Y además nos metieron ahí el artículo 34 y el 30, el 29, que son artículos muy complejos y muy amoldados al derecho de ellos, pero no terminaron de gustarles, entonces dijeron, pues aquí no participamos. Pero bueno, al menos eran Estados miembros de la Unión Europea y al ser Estado miembro de la Unión Europea el reenvío no podía operar, porque el artículo 34 dice que si la remisión es a un ordenamiento de un Estado miembro, no opera el reenvío, directamente se aplica el derecho material de ese Estado. Al ser el Reino Unido ya un tercer Estado, sí habilita para que opere el reenvío, incluso de segundo grado. En este caso hablamos de primer grado, porque rebota la regulación a nuestro país, a nuestras autoridades. Pero claro, con eso pues han abierto las puertas del reenvío. Hay muchas cosas que son muy negativas del Reino Unido, se han aislado aquí en el tema no solamente en el tema sucesorio, que ya hemos estado aquí hablando pues 1 hora y cuarto sobre los problemas que se plantean, sino en otros muchos aspectos. El Reino Unido ahora sí se han arrepentido. A mí me consta que están muy arrepentidos. Los juristas de allí están que se tiran de los pelos, porque además
Londres es la capital, por ejemplo, mundial de los divorcios. Pues ¿por qué? Pues porque allí los tribunales son muy favorables a dar indemnizaciones muy altas, financial orders que le llaman a los casos de divorcio. Los tribunales de allí tratan también muy bien las cuestiones de arbitraje y otras muchas cosas. Pero claro, si se han desvinculado de los instrumentos que había ante la Unión Europea para que se reconocieran todos los actos dictados en un Estado, en otro, pues ahora se han quedado ahí realmente como una isla. Se han quedado realmente como una isla. Porque ahora cualquier resolución de una autoridad española que se pretenda hacer es reconocer o ejecutar en el Reino Unido tendrá que hacerse por las vetustas normas en esta materia que existen en el derecho inglés. Son normas del siglo XIX, que son normas que estaban en España vigentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1889. 1889 el Código Civil o el Penal. 81. El 89 era la Ley de Enjuiciamiento Civil. 81, no, 81. 81 era la ley de 1881. yo diría. Así que estamos aquí hablando de una situación y también han perdido mucho peso en la solución de litigios internacionales, porque se han trasladado a otros países, a París, a Múnich, incluso en una ciudad de Alemania, que no recuerdo ahora cuál es, se ha creado un tribunal para asuntos internacionales en materia de derecho privado, donde las deliberaciones son todas en inglés y allí se están resolviendo litigios que antes iban al Reino Unido. Porque ¿qué pasa? Que ahora tenemos un litigio en el Reino Unido sobre cualquier cuestión, pero después no tenemos los mecanismos para que esas resoluciones dictadas en el Reino Unido puedan tener efectos en otros estados. Es que no existen, es que han salido de ahí. Es que en ese sentido se tiran de los pelos. ¿Y qué están como locos? Pues Cristina y Beatriz lo saben, están como locos deseando entrar en el Convenio de Lugano. El Convenio de Lugano es uno que le abre un poco las puertas para este reconocimiento. Es un convenio que tiene ya mucho tiempo, ¿no? Pero que sobre reconocimiento y competencia y reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil. Pero que eso es, yo qué sé, pero claro, ahora España se ha envalentonado y como tiene que tener el visto bueno de los Estados miembros, pues han hecho por ahora te vamos a tener ahí parado unos cuantos de años y ahí llevan intentando entrar en el Convenio de Lugano, que facilitaría que circularan sus resoluciones, sus actos jurídicos por toda la Unión Europea, donde están, digamos que este Convenio de Lugano está los Estados miembros de la Unión Europea y aparte están Suiza, Noruega e Islandia, que no son Estados miembros. Pues ahora se quiere incorporar ahí también el Reino Unido con el grupo ese de esos 3 estados. Pero sí, los inconvenientes son muy grandes. Y de eso no se da cuenta la Dirección General cuando dice que se quite de un plumazo los testamentos simpliciter, que es la herramienta más práctica que existe para tramitar estas herencias de estos ingleses que tienen una casa aquí en Barcelona o en la Costa del Sol. En fin. Muchas gracias, Alfonso. Sí, y quería hacerte una pregunta también relacionada con otra pregunta que hay en el chat. El otro día yo viendo el Código Civil francés vi que han introducido una norma que dice que si la ley aplicable a la sucesión no reconoce ninguna legítima, pues los herederos pueden, en relación a los bienes de Francia, reclamar esa legítima. Y aquí Roland Krause, notario de Berlín, nos hace una pregunta en el chat también diciendo que conoce que hay una sentencia en Alemania donde dice que la profesio juris hacia el derecho sucesorio británico puede ser contraria al orden público. ¿Hay alguna sentencia al respecto en España? Sí, porque si la profesio juris parece que si se hace, entre comillas, de mala fe para huir de la legítima, ¿qué opinas? Aquí, vamos a ver, ¿qué es contrario al orden público, la profesio o la legítima? Bueno, aquí menciona Roland. Sí, Cristina, cuéntalo tú. A ver, yo entiendo que lo que está preguntando Roland es una profesio hecha para evitar la legítima, por tanto una profesio, dijéramos que intenta evitar la legítima. Yo creo que en España esto no se plantearía nunca porque la legítima en sí no es parte del orden público internacional español, porque tenemos la legítima navarra y en el fondo, o sea, es lo que hace que al final no podamos argumentar que es una parte, un principio fundamental del Estado del derecho. Y por tanto, la profesio juris
Yo la verdad es que la sentencia está alemana, luego Roland, te pediré que me mandes la referencia para poderla leer. No la he visto, pero también me pregunto que, a ver, si tú tienes derecho a elegir la ley aplicable, ¿cómo puede decirse que hay un fraude de ley cuando ejercitas ese derecho? O sea, no veo el fraude de ley en ningún lado. Esto es como decir que hay un fraude de ley porque te cambias de residencia habitual para tributar menos o para, o para, o para no tener una legítima. Bueno, pues esto estás ejerciendo un derecho que te da el ordenamiento jurídico y si no hay simulación y haces el acto de cambio de residencia habitual o en este caso la profesión, yo no veo ahí cómo se puede vincular. Pero bueno, me gustaría verla, la voy a mirar. Además es que la profesión, junto al principio de unidad y universalidad, son dos de las bases del reglamento más importantes. La profesión iuri, que no existía en España, que no existía en el Reino Unido y no sigue sin existir en el Reino Unido. Así que la posibilidad, y que es un poco restrictiva, porque solamente te permite elegir tu ley nacional. Y es uno de los pilares del reglamento. Ahora, lógicamente, si uno quiere elegir su ley es por algo, Por lo que sea. por lo que sea. Porque si su ley se lo permite, hay fraude, yo no veo fraude. El fraude es muy complicado. Aparte, como yo digo a los alumnos, el fraude, ni siquiera el diablo sabe lo que hay en la mente del hombre. Elemento subjetivo del fraude. A ver quién. Yo lo veo complicado. Muchísimas gracias. Entre el público, ¿alguna pregunta más? Tener una certificación de un solicitor diciendo que no hay un patrimonio en el Reino Unido. Sí, es factible. ¿Cómo Yo lo sé porque tengo dos abogados que son barristers, que son abogados también en el Reino Unido, tienen una cualificación un poco superior al solicitor y son barristers son barristers en el Reino Unido y abogados en España, en el sur, en la Costa del Sol, y llevan muchas sucesiones de estas y lo piden y se admite y lo aportan. Las certificaciones emitidas por el solicitor Notary Public y lo aportan y van al registro de la propiedad sin problema ninguno. Aparte del notario de Londres, ¿quién puede emitir un poder equivalente? ¿Quién puede emitir? O sea, ¿quién puede autorizar? Pues en teoría, bueno, ya entraríamos aquí en la cuestión del Notary Public, su naturaleza, Sí, más distinto del notariado anglosajón. Pero recordar que tengo yo aquí una sentencia, quiero recordar que tengo yo aquí una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, no era un tema de sucesiones, pero era algo parecido, que decía, es que al hilo de esto, centrándonos en la controversia en el poder del 22 de octubre del 2015 otorgado ante un notary public, se certifica que el firmante X tenía capacidad suficiente como representante legal de la sociedad para otorgar y firmar el citado poder, así como que la sociedad poderdante existe, que está debidamente constituida y que los fines del poder están dentro de los límites del objeto social, habiéndose observado en el expresado poder las formas y solemnidades establecidas en las leyes vigentes en Inglaterra y Gales. Así que, así también concluye la señora notario que le va a publicar el contrato privado de cesión de crédito, entre los que se incluye el que es objeto de este proceso al analizar una similar o idéntica terminología utilizada en otro poder otorgado también por el mismo señor a favor de un abogado español. Así que esto son la utilización de poderes emitidos por notarios públicos ingleses. ¿Verdad que el notario público, ya entraríamos aquí en otro debate que da para otra sesión, pero a mí me consta que se hace, por lo menos en el sur se hace, y que los registros de la propiedad lo admiten. Es un poco como para darle solemnidad al asunto de la manera máxima. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Bueno, pues nada, darle las gracias a todo nuestro público presente y también en el público telemático.
Nos da las gracias Roland también desde Tierras Germánicas, dice. Y bueno, pues nada, pues espléndida tu intervención, Alfonso. Un aplauso, por favor. Claro. Contamos contigo para otro acto y bueno, muchas gracias Cristina, Beatriz y buenas noches a todos.